Y no, Buen día, buen día. buen día. Bueno, profe, Bueno, mientras tanto, sí, podemos charlar un ratito para conocerles. sí, justamente. Mientras tanto, vamos esperando a los compañeros, me voy a presentar. Sí, yo soy la profesora Mareco Bárbara, sí, soy licenciada en educación física, tengo también una magistratura en el área y justamente ahora comencé otro posgrado de entrenamiento y salud, que estuve ayer todo el día en clases siempre para seguir avanzando y actualizándonos, que es muy importante en nuestra área, ¿sí? En el área del entrenamiento y la preparación física. Bueno, conmigo van a dar lo que es entrenamiento funcional, ¿sí? Vamos a tocar diferentes temas dentro del entrenamiento funcional. Hoy la clase va a ser un poco más teórica, ¿sí? Vamos a trabajar más conceptos, porque es la base para de ahí arrancar y conocer los demás sistemas y entrenamientos y actividades y planificación. Bueno, tenemos un largo camino que recorrer. Así que hoy ya les explico, la base va a ser un poco más teórica para conocer los conceptos que vamos a trabajar. Y después de ahí ya vamos a partir a la parte práctica, ¿sí? Mucho más práctica. ¿Alguna pregunta al respecto? Si no tenemos ninguna pregunta, ¿sí? Yo tengo una misma, profe. ¿De dónde está dando las clases con nosotros? Yo estoy ahora viviendo por un tiempo en Asunción, del Paraguay. Yo soy de Argentina, soy de Resistencia Chaco. Perfecto. Quiere decir que ¿Cómo? las prácticas vamos a hacer contigo personalmente entonces. Sí, así Sí, mismo es. conmigo. Bueno, Sí, lo vamos a hacer. te interrumpo un poco, Perfecto. profe. Quiero dar, bueno, ustedes inician hoy el curso de entrenamiento funcional, pero van a tener hoy la parte de teoría y el próximo sábado. O sea, son dos clases de teoría y una presencial, que sería el 27 de marzo, pero después es Semana Santa. Entonces estarían haciendo las prácticas el 10 de abril en un gimnasio, que vamos a ir pasando la ubicación a cada uno en su privado. ¿Me explico? Si tienen alguna duda me dicen. Ignacio, Ariel. Correcto, Sí. correcto. Bueno, genial. Bueno, profe, te dejo Bueno, claro. sí, tranquila nomás, yo me encargo. Bueno, primero, bueno, que nada, ya me presenté y le quiero dar la bienvenida a este curso, ¿sí? Va a ser un largo camino que vamos a recorrer juntos. Eh, yo le voy a transmitir todo lo que sé, todos los conocimientos, todo lo que pude investigar, lo puse en los PowerPoint, ¿sí? Igual está abierto el diálogo, ¿sí? Por ahí ustedes estamos tratando un tema, ustedes habían escuchado, ¿sí? Leyeron en algún sitio al respecto del tema y quieren aportar, eso sería buenísimo porque va a nutrir mucho nuestra clase. Las preguntas también, por ahí si tienen preguntas al respecto, yo si las sé, las voy a contestar. Si no las sé, tarea para la clase que viene, ¿sí? Se investiga, se analiza, se estudia, y la próxima clase nos sacamos todas las dudas y aprendemos todos. Yo no soy la dueña del saber, así que si alguno de ustedes saben al respecto sobre el tema que estamos tratando, estaría buenísimo y que compartan con todos nosotros. Y así aprendemos todos, por supuesto. ¿Sí? Así que esa va a ser la metodología de la clase. ¿Sí? Ustedes pueden interactuar, pueden participar, pueden decir, mire, profe, yo leí esto, escuché esto, puedo agregar esto, y ya le digo, si surge algunas incógnitas que no la pueda responder, ningún problema, yo te diré, mira, ese tema, esa pregunta vos sabés que no la sé, pero para la clase que viene sacamos nuestras dudas, y así aprendemos todos. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a comenzar.
Bueno, como le dije, vamos a empezar con algunos conceptos, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar con bases y fundamentos del entrenamiento funcional. Concepto. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Modalidad de entrenamiento deportivo centrada en ejercicios físicos que imitan los movimientos y trabajos físicos reales realizados en la vida cotidiana, laboral o deportiva, de acuerdo con las necesidades específicas de cada persona, utilizando ejercicios con el propio peso corporal y accesorios adecuados. Acá está el autor. Espérenme un minutito. ¿Se ve ahí, chicos, los power o no? Ahí estamos. No, ahí salió. Vamos de vuelta. Ahí estamos. Me avisan, por favor, si no se ven los power o si no corre las diapositivas. Bueno, ¿qué quiere decir entonces entrenamiento funcional? Estamos hablando que el entrenamiento funcional son entrenamientos que nos van a servir para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Son entrenamientos que vamos a trabajar una base de actividades, ¿sí? Una base donde vamos a trabajar todo lo que son las capacidades condicionales y coordinativas, que ya vamos a ver cuáles son, y con esa base lo que va a hacer es mejorar nuestro rendimiento, nuestras capacidades para el desenvolvimiento de nuestras actividades cotidianas. A eso nos referimos con entrenamiento funcional, o sea, funcionalidad en la vida. Acá tenemos otro concepto de otro autor. El entrenamiento funcional está definido en base a aquellos movimientos integrados y multiplanares. Ahora le voy a decir qué quiere decir eso. Que implican aceleración conjunta, estabilización y desaceleración con la intención de mejorar la habilidad del movimiento, de la fuerza de la zona media y la eficiencia neuromuscular. Así, la justificación para dicho tipo de entrenamiento se basa en una mayor aplicación para las actividades cotidianas y el empleo de ejercicios o actividades naturales. Acá está el autor. Le puse dos autores para que vean que diferentes tipos de autores tienen el mismo concepto sobre entrenamiento funcional, ¿sí? Este autor nos dice que el entrenamiento funcional lo podemos realizar en movimientos multiplanares, o sea, múltiples planos del movimiento, en los múltiples planos del eje del cuerpo, que ahora vamos a ver cuáles son. Pero, igual que el autor anterior, nos habla de actividades para la vida cotidiana, ¿sí? Actividades naturales. Bueno, vamos a ver un poco de dónde viene este entrenamiento funcional, ¿sí? ¿De dónde salió el entrenamiento funcional? A principios del siglo XX, en Rusia, el entrenamiento utilizaba solo el peso, acá me tapa, no veo, pero dice solo el peso corporal, digamos. Resistencia empleada en posiciones que tengan sentido para el participante y los movimientos de su vida diaria. O sea que el entrenamiento en el siglo XX solamente repetían movimientos, o sea, realizaban ejercicios, posiciones que imitaban a las posiciones, actividades y movimientos de la vida cotidiana. Solamente a eso se realizaba el entrenamiento funcional. Por ejemplo, agacharse a alzar una caja,
subir una escalera, ¿sí? Todos esos movimientos de la vida cotidiana se entrenaba en el siglo XX en el entrenamiento funcional. Después dice, siglo después, el entrenamiento funcional incorpora intencionalmente el equilibrio y la propiocepción, la conciencia del propio cuerpo, en los entrenamientos a través del uso de ejercicios unilaterales. Acá, siglos después, en el entrenamiento funcional se incorpora el equilibrio, ¿sí? Empiezan a trabajar el equilibrio, a entrenar el equilibrio, y la propiocepción. La propiocepción es la conciencia que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, ¿sí? A eso se llama propiocepción. Bueno, y los entrenamientos que utilizaban eran ejercicios unilaterales. ¿Qué son los ejercicios unilaterales? Vamos a trabajar primero la derecha, vamos a trabajar después la izquierda, ¿sí? Unilaterales. Un lado primero, después el otro lado. Seguimos avanzando. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Te prendieron el micrófono? Bueno, seguimos. Pero por otro lado, el entrenamiento funcional tiene sus orígenes en los profesionales de la rehabilitación de pacientes tras lesiones, operaciones. Estos especialistas comenzaron a copiar todos los ejercicios que el paciente no necesitaba para llevar sus rutinas tanto en el trabajo como fuera de él. Entonces, un tiempo no muy lejano, ¿sí? Los profesionales de la rehabilitación empezaron a utilizar este entrenamiento funcional para rehabilitar a pacientes con lesiones, con operaciones, ¿sí? Empezaban a imitar movimientos cotidianos, como el caminar, el sentarse, el levantarse, ¿sí? Todos esos movimientos se empezaron a utilizar, o sea, el entrenamiento funcional se empezó a utilizar para las rehabilitaciones. Vamos a nombrar algunos objetivos principales del entrenamiento funcional. Proporcionar una sucesión de ejercicios que enseñan al deportista a manejar bien su propio peso corporal en todos los planos de movimiento. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos es proporcionar una sucesión de ejercicios que enseñen al deportista a manejar bien su propio peso corporal en todos los planos del movimiento. Ya vamos a ver cuáles son los planos de movimiento, pero como objetivo es enseñar al deportista, al sujeto, a poder manejar con mayor eficiencia su cuerpo en todos los planos y los ejes del movimiento que pueda realizar el cuerpo humano, que ya los vamos a ver cuáles son. El entrenamiento funcional entrena movimientos, no músculos. Entrenan músculos, sí, obvio que entrenan músculos, pero no entrenan músculos aislados, como por ejemplo cuando vamos a un gimnasio, ¿sí? Que vamos a trabajar glúteos, solamente glúteos. El entrenamiento funcional entrena en conjunto global de movimientos y de músculos, a eso se refiere. El entrenamiento funcional se adapta ya sea para alguien que trabaja cargando cajas, una modelo o actriz que quiere estar bella, hasta un deportista de alto rendimiento. Entonces, el entrenamiento funcional se puede ocupar en todos los ámbitos y se debe ocupar en todos los ámbitos. Primero se debe ocupar, por ejemplo, estéticamente, sí. Se puede ocupar como base de todas las capacidades para un deportista. Entonces, cuando ese deportista tenga esa base, podemos ir a las actividades específicas del deporte, a las técnicas y la táctica,
¿sí? Entonces, y también puede practicar cualquier tipo de persona que le va a favorecer en su rendimiento, en su eficiencia de movimiento, en todas las tareas que realizan el día a día. Bien, a diferencia de los aparatos de gimnasia que entrenan un músculo o grupos musculares sobre un plano, ¿sí? El entrenamiento funcional permite movimientos en los 3 planos espaciales. Esto era lo que yo le estaba diciendo. Nosotros vamos al gimnasio, dijo gimnasio, a trabajar con máquinas, con pesas, pero trabajamos, no en todos los casos se puede ir adaptando, pero en la mayoría de los casos, ¿sí? Trabajamos un grupo o solamente un grupo muscular, un pequeño grupo muscular, en un plano de movimiento. Mientras que en el entrenamiento funcional, acá hay un ejemplo, por ejemplo un burpees, ¿sí? Trabajamos en todos los ejes y los planos de movimiento. A esto es lo que llamamos entrenamiento funcional. Acá pueden observar los ejes, ¿sí? Tenemos el eje transversal, el eje frontal y el eje sagital. A esto es lo que estamos hablando sobre los ejes del cuerpo, que el entrenamiento funcional cuando nosotros hacemos un entrenamiento funcional, estamos trabajando en los 3 ejes, ¿sí? Combinado. Este sistema nos permite trabajos en cadenas musculares, no con músculos aislados. Esto era lo que yo ya le estaba explicando anteriormente. Un objetivo más. Como objetivo importante dentro del entrenamiento funcional estará el desarrollo de una correcta higiene postural y su aplicación a todas las situaciones cotidianas, desde la manera de llevar las compras, entrar a un vehículo, hasta la manera de conseguir una buena postura de descanso nocturno. Entonces, nosotros no estamos solamente realizando un entrenamiento funcional en todos los ejes, ¿sí?, de los planos, utilizando equilibrio, como habíamos dicho, ¿sí?, fortaleciendo lo que es el core, ya le voy a explicar lo que es el core, sino también estamos buscando una correcta posición postural para todos los acontecimientos y movimientos que realizamos en nuestra vida diaria. Es muy importante enseñar la correcta posición postural, no solamente en los ejercicios que nosotros hacemos en el entrenamiento funcional, ¿sí?, sino también, como hacían en el siglo XX, podemos imitar movimientos de la vida cotidiana. Como por ejemplo, acá tenemos una señorita, ¿sí?, con distintas curvaturas, distintas posiciones en su espalda. También en futuras clases vamos a ver estas deficiencias en la columna vertebral. Está la correcta posición, ¿sí?, derechita nuestra columna, ¿sí?, nada de inclinando hombros para adelante, nada de llevar hombros para atrás, ¿sí?, ni tampoco de tirar todo el peso del cuerpo hacia atrás. Acá tenemos un ejemplo de cómo un señor está levantando una caja. De esta manera, donde están los puntos rojos, la línea roja, vamos a ver cómo el señor está realizando una incorrecta postura al levantar una caja. Esta postura, al levantar esta caja, cuando lo está realizando mal, lógicamente, está produciendo una mala posición de la columna vertebral y de la cadera, de las rodillas, del hombro, de todo. Y además, si la caja pesa 25 kilogramos, es como que está levantando 80 kilogramos, ¿sí?, por tener una mala posición postural.
Esta, la de al lado, sería la posición correcta. Columna derecha, ¿sí? La pelvis así, un poco hacia atrás, flexión de las rodillas, y ahí vamos a levantar de manera correcta le digo una caja por como decir cualquier otro elemento, cualquier otra posición. Lo que estoy hablando acá es lo fundamental, que es tener una correcta higiene postural. ¿Sí? Esto nosotros tenemos que enseñar en nuestro entrenamiento funcional. Acá hay otro ejemplo. Acá, en este ejemplo, pueden verse como la columna vertebral, ¿sí?, sale de su eje natural. Puede producir una lesión, por supuesto, ¿sí?, además de producir dolor. Esta sería la correcta posición. Espalda derecha, cadera hacia atrás, flexión de rodilla, y ahí levanto lo que tenga que levantar. Como ejemplo, al ser un entrenamiento que busca el trabajo multiarticular, se deben utilizar materiales y artefactos para ello. Las máquinas tradicionales no nos sirven para trabajar en diferentes planos a la vez, por lo que en este tipo de entrenamiento se utilizan. Entonces, dijimos que en la mayoría de los ejercicios de las máquinas de los gimnasios estamos trabajando en un plano. ¿Sí? Por ejemplo, bíceps. Trabajamos en un plano, en un grupo muscular. El entrenamiento, por favor, pueden apagar los micrófonos, profes, gracias. En el entrenamiento funcional, lo que buscamos es trabajar multiarticular, en todos los planos, involucrando todos los movimientos y los músculos, la mayor cantidad de músculos del cuerpo. Dijimos que se puede trabajar con el mismo peso corporal, pero también podemos utilizar diferentes tipos de elementos que nos van a ayudar a realizar este entrenamiento. Por ejemplo, pesos libres. Tenemos mancuernas, ya sabemos cuáles son las mancuernas, ¿sí? Las mancuernitas de pesas. Kettlebell se llama esto que está en inglés, ¿sí? Que son este dibujito que está acá con diferentes quilates, las barras, ¿sí?, las pelotas medicinales podemos usar, y las bandistas elásticas. Ya vamos a ver más adelante cuáles son, pero las banditas elásticas. Esto nos van a ayudar a trabajar, también lo podemos utilizar para el entrenamiento funcional. Hay que ir variando, sin peso, con bandita, con pelota, ¿sí?, con mancuernas. Después tenemos, con el peso, utilizando nuestro peso corporal podemos utilizar, o sea, sin elementos, era lo que le estaba diciendo, y con materiales. Por ejemplo, el TRX, que es esto, ¿sí?, esta banda elástica que se engancha a la pared o en cualquier lado, y la podemos utilizar para el entrenamiento funcional. Luego, bueno, otra vez las barras, nombra acá, que ya las habíamos nombrado. Materiales para el equilibrio. ¿Se acuerdan que dijimos que el entrenamiento funcional busca también el desarrollo del equilibrio? Entonces, podemos utilizar balones suizos, que son los balones redondos, esos pesados, los bosus, que son estos, que a donde está la chica apoyado su pie, eso se llaman bosus. Estos son los pielastres, ¿sí?, para hacer equilibrios. Discos, entre otras cosas, entre otras variantes. Cajones también, para subir, como para darle un ejemplo. Sogas, pueden ser esas sogas largas, ¿sí?, como para hacer movimientos, trabajar todo lo que sea la zona superior, el tronco superior. Le doy así unos ejemplos que se me vienen a la mente. Bien. Los ejercicios en cuerpo libre
son la solución ideal para realizar un entrenamiento funcional porque reproducen las condiciones de la sinergia muscular y los movimientos naturales. Si yo estoy utilizando mi propio peso corporal, ¿sí? Entrenando con mi propio, acá hay algunos ejemplos de ello. Si yo estoy trabajando con mi propio peso corporal, o sea, mi cuerpo libre, es como que ahí estoy repitiendo muchos movimientos que realizamos en el día a día, como sentarnos, levantarnos, entrar a un auto, limpiar la alacena arriba, limpiar la ladera, ¿se entiende? O sea, vamos imitando esos tipos de movimientos, utilizando mi propio peso corporal y fortaleciendo los grupos musculares, ¿sí? Bastantes grupos musculares. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios. Tenemos, por ejemplo, la plancha lateral, la plancha ventral. Acá estamos trabajando en sentadilla los cuádriceps, ¿sí? Acá estamos haciendo resistencia. Esto es salto, separo y junto, ¿sí? Esquipiná, entre otros ejercicios que tenemos acá para trabajar en el entrenamiento funcional. Los ejercicios tienen un gran abanico de posibilidades al no estar determinados en un solo plano de trabajo, por lo que también existirán muchísimas progresiones para facilitar o complicar cualquier ejercicio, lo cual ayuda a que los participantes trabajen en diferentes niveles de dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al trabajar en los diferentes planos, ¿sí? Al trabajar en todos los planos, en los 3 tipos de planos que hay, al trabajar con peso, sin peso, al trabajar equilibrio, ¿sí? Entonces tenemos un abanico inmenso de ejercicios para realizar el entrenamiento funcional. Lógicamente que esos ejercicios tienen sus progresiones. ¿Qué quiere decir esto? De lo más fácil a lo más complejo, ¿sí? Entonces, imagínense, acá les traje un ejemplo para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Vamos a trabajar lo que es plancha ventral, ¿sí? Apoyamos los codos, apretamos, glúteos hacia adentro. Primer ejercicio, apoyando la rodilla, ¿sí? Progresamos. Segundo ejercicio, levanto la rodilla, solamente la punta de los pies. Tercer ejercicio, con un pie. ¿Se entiende? A esto es lo que llamamos progresiones. Acá tenemos otro para que vean. También, plancha ventral, ¿sí? Arriba de un elemento, en el piso. Separo y junto las piernas, una y una. Acá agregamos un elemento y elevamos las piernas, siempre apretando a full lo que es los músculos del core, que ya vamos a aprender cuáles son los músculos del core, que es toda la parte media. Y por último, le agregamos una dificultad que es la ruedita, ¿sí? Que es, voy hasta adelante, manteniendo una posición firme, ¿sí? Manteniendo mi equilibrio, apretando todos los músculos que se activan durante ese ejercicio. A eso nos referimos con las progresiones en un ejercicio. Y así, en cada uno de los ejercicios que realizamos, tienen cada uno sus progresiones. La funcionalidad del cuerpo depende mucho de los rangos de movimientos de las articulaciones, así como de la flexibilidad de los músculos. ¿A qué se refiere con esto? La funcionalidad del cuerpo, o sea, que mi cuerpo sea funcional para todo lo que yo realice, tanto para entrenar, para algún deporte o para las actividades de la vida diaria, si para que mis movimientos sean funcional, no solamente yo tengo que trabajar los músculos,
¿sí? No solamente yo tengo que fortalecer los músculos, también, y el equilibrio, como estuvimos diciendo, sino que también tengo que trabajar lo que es la flexibilidad, ¿sí? Los movimientos articulares. Eso es fundamental, es todo un combo, diríamos, que dentro del entrenamiento funcional lo tenemos que trabajar. Trabajar lo que es movimientos articulares, ¿sí? Como ejemplo, para que por algunos, si no saben cuáles son los movimientos articulares, y trabajar lo que es la flexibilidad de los diferentes grupos musculares del cuerpo. Es por esto que el entrenamiento funcional se enfoca principalmente en aumentar los rangos de movimientos articulares y mejorar la flexibilidad muscular. Es por esto, de lo que yo le expliqué recién, que el entrenamiento funcional debe trabajar también movimientos articulares y la flexibilidad de los músculos, la elongación. Así, este tipo de entrenamiento se adapta a cualquier persona y para cualquier propósito. Y es la base de cualquier programa de fitness, ya sea como objetivo principal o como complemento de cualquier actividad deportiva. Esto era lo que le nombré hace un rato. El entrenamientos funcionales lo podemos adaptar para cualquier tipo de persona, ¿sí? También como base, para que sea nuestra base y de ahí arrancar a lo que son entrenamientos específicos del deporte, ¿sí? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo lo vamos a ir trabajando en los diferentes tipos de deportes. Entonces, a esto se refiere el entrenamiento funcional, ¿sí? Trabajamos lo que es entonces flexibilidad, movimiento articular, ¿sí? Y como base para cualquier tipo de deporte que yo quiera realizar. Beneficios del entrenamiento funcional. Acá vamos a ver qué beneficios me da realizar entrenamiento funcional. Creo que Ignacio tiene el micrófono prendido. ¿Quieres preguntar algo? Ignacio, David. No. Bueno, Pero... no, por favor, no pasa nada. Bueno, vamos a ver entonces beneficios del entrenamiento funcional. Si pensamos en el impacto que este tipo de entrenamiento tiene en la vida diaria, la lista de beneficios es larga. En general podemos decir que el entrenamiento funcional desarrolla y mejora. Si decimos beneficios, todo lo que realizamos dentro del entrenamiento funcional es un beneficio para nuestro cuerpo, para el desenvolvimiento de nuestra vida diaria, para nuestro trabajo y para nuestro deporte. Pero vamos a nombrar, podemos decir que el entrenamiento funcional desarrolla y mejora. Desarrolla y mejora la fuerza y la resistencia de los músculos de estabilización y postura. Estos músculos de estabilización y postura es lo que llamamos el core, que también lo vamos a desarrollar si llegamos con el tiempo en esta clase o la clase que viene. Que ya vamos a ver cuáles son los músculos de estabilización y postura. Lógicamente, ¿sí? Desarrolla y mejora el equilibrio ante todos los movimientos que realizamos. Lógicamente, desarrolla y mejora la coordinación en todos los movimientos que realicemos. La movilidad de las articulaciones, ¿sí? Ustedes vieron que cuando va pasando los años, la persona va perdiendo esta movilidad en las articulaciones, ¿sí? Por eso el entrenamiento funcional es buenísimo
para trabajar lo que es y desarrollar la movilidad de las articulaciones. La flexibilidad, por supuesto que era lo que estuvimos hablando, mejora de las capacidades cardiovasculares, ¿sí? Todo lo que es referido al corazón, a lo que es el torrente sanguíneo, ¿sí? Mejora toda esa circulación sanguínea. La agilidad en los movimientos, ¿sí? Uno es más ágil, tiene mayor economía en los movimientos, mejora lógicamente el tono muscular, por supuesto, favorece la estabilización de las articulaciones y los músculos para prevenir lesiones. Sí, si yo fortalezco mis músculos, fortalezco mis articulaciones, ¿sí? Lógicamente voy a prevenir lesiones. Bien, acá vamos a ver un estudio que yo encontré, que busqué, un estudio científico, ¿sí? Que encontré con respecto al entrenamiento funcional. Les comento que la mayoría de los estudios científicos en el deporte están en inglés, ¿sí? Yo lo busqué, le hice una traducción para poder explicarle en qué consistía. Entonces, este grupo, está acá, son unos cuantos investigadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 investigadores, realizaron un estudio sobre el entrenamiento funcional. Y ellos realizaron un circuito funcional donde buscaban mejorar la calidad de vida de mujeres con sobrepeso. Ese era su objetivo, ¿sí? Mejorar la calidad de vida en mujeres con sobrepeso. Pero a la vez buscaban mejorar la fuerza, el consumo de oxígeno y la composición corporal. O sea, ellos realizaron un circuito de entrenamiento donde iban a medir estas variables, ¿sí? Querían ver cuánto mejoraban estas personas en fuerza, consumo de oxígeno, composición corporal. Entonces, el circuito que ellos armaron duraba 1 hora. Su duración total fue de 9 semanas, 3 veces por semana realizaban la sesión, y las características que tenía eran que estas personas, estas mujeres, no tenían que haber realizado ningún tipo de deporte 6 meses antes del estudio. Si teníamos una persona que realizó el mes pasado, dejó de entrenar, no podía estar dentro de este estudio de entrenamiento funcional que ellos realizaron. 6 meses antes no tenían que realizar ningún tipo de actividad. No tenían que consumir medicamentos y utilizaban mujeres de entre 25 y 35 años. ¿Sí? Estas son unas tablas que ellos utilizaron, que utilizan la mayoría de los estudios científicos, donde van poniendo, por ejemplo, acá van poniendo los ejercicios, van poniendo cómo estaba la persona al inicio y cómo fue avanzando, por ejemplo. Esta es la de fuerza, esta es la de consumo de oxígeno, ¿sí? La resistencia, ¿sí? Bueno, entonces, mediante estas tablas, ellos van midiendo las variables que van teniendo estas personas. Y llegaron a la conclusión que estas mujeres habían aumentado su fuerza en el ejercicio, ¿sí? Durante las 9 semanas de entrenamiento, aumentaron su fuerza, aumentaron su resistencia al ejercicio, mejoraron lo que es el consumo de oxígeno,
disminuyeron su masa corporal, y también una variable más que midieron es que se hicieron mucho más sociables. Entonces, a lo que vamos esto, es que el entrenamiento funcional es muy completo. O sea, no solamente para la parte física, sino también para la parte social, ¿sí? Y si hablamos de la parte social, ya estamos hablando de la parte psíquica, ¿sí? Los beneficios que trae realizar no solamente actividad física, sino también involucrarse socialmente. Bueno, acá entonces tenemos, ¿qué lo diferencia de otros entrenamientos? Estamos hablando de entrenamiento funcional, pero lógicamente tenemos muchísimos otros entrenamientos. ¿Qué nos diferencia de otros entrenamientos? Dijimos entonces, como resumen, que el entrenamiento funcional es para mejorar nuestros movimientos de la vida cotidiana y como base para el desarrollo de los deportes. ¿Sí? Ahora, ¿qué los diferencia de otros entrenamientos? Vamos a ver. Acá vamos a ver entonces, para poder responder esta pregunta, ¿a qué nos referimos con acondicionamiento físico y a qué nos referimos con entrenamiento deportivo? ¿Sí? Una breve definición. A ver, ¿qué es el acondicionamiento físico? El acondicionamiento físico es el incremento de las capacidades físicas del individuo, ayudando a mantener un cuerpo saludable y más fuerte. Acá estamos hablando del desarrollo de las capacidades físicas del individuo. Ya les voy a decir cuáles son esas capacidades físicas. El acondicionamiento físico general es necesario para cualquier tipo de actividad física, ya que mejora el rendimiento y mantiene el bienestar físico y mental. El acondicionamiento físico va trabajando de manera paralela con el entrenamiento funcional, ¿sí? Acondicionamiento físico, entrenamiento funcional. Si analizamos las palabras, ¿qué quiere decir? Se van trabajando de maneras paralelas. Solamente que el acondicionamiento físico ya busca más el desarrollo de las capacidades. El acondicionamiento físico consiste en un entrenamiento mediante el que se desarrollan las capacidades y habilidades físicas necesarias tanto para la salud como para la actividad deportiva. A esto era a lo que yo me refería. Un objetivo del acondicionamiento físico es estructurar y graduar progresivamente una serie de ejercicios que mejoran la condición física y enseñan destrezas adecuadas a través de programas orientados a mejorar las capacidades cardiovasculares y las capacidades condicionales y coordinativas. Entonces, como objetivo del entrenamiento físico es estructurar, graduar progresivamente una serie de ejercicios, ¿sí? Donde vamos a ir buscando el desarrollo de las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Mejorar el estado psicofísico, realizando ejercicios de todo tipo también. Igual que el entrenamiento funcional, el entrenamiento físico realiza ejercicios de todo tipo. Y también trabaja lo físico-psíquico. Bueno, acá les quiero explicar las capacidades condicionales y las capacidades coordinativas. Las capacidades condicionales, la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Y la coordinativa es la coordinación y el equilibrio. ¿Sí? Esas son las capacidades que estamos hablando, que estamos buscando en el desarrollo de este acondicionamiento físico. Beneficios.
¿Qué beneficios nos da trabajar este acondicionamiento físico? Uso óptimo del cuerpo y la mente. Esto es lo que le habíamos dicho, que trabaja físico-psíquico, ¿sí? Trabaja el cuerpo y la mente. Reduce la depresión y la ansiedad. Todo tipo de ejercicio, todo tipo de deporte que nosotros realicemos, ya sea entrenamiento funcional, entrenamiento deportivo, entrenamiento físico, acondicionamiento físico, reduce la depresión y la ansiedad. Disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Disminuye, no es que evita. Disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Reduce la presión arterial alta, ¿sí? Disminuye el colesterol alto. Fortalecimiento de los músculos, los huesos y las articulaciones sanas. También este entrenamiento nos da un fortalecimiento de músculos, huesos, articulaciones. Mejora el bienestar psicológico, aumenta el nivel de energía, todo tipo de actividad y ejercicio aumenta el nivel de energía, y nos da un cuerpo apto para la práctica de deportes y las acciones de la vida diaria. ¿Se entiende lo que yo le estoy diciendo? Que el entrenamiento funcional y el acondicionamiento físico están orientados para el desarrollo de la vida diaria, de los movimientos y las acciones de la vida diaria. Pero la diferencia que hay es que en el acondicionamiento físico va un poco más encarado al desarrollo de las capacidades que le nombré anteriormente. Bien, ahora vamos a hablar un poco de entrenamiento en general, ¿sí? Bien, primero vamos a definir entrenamiento, para saber de qué estamos hablando. Según Matt Bayes, 1983, es la forma fundamental de preparación del deportista basada en ejercicios sistemáticos y la cual representa en esencia un proceso organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución del deportista. Ese es un autor. El otro, Vadillo. El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Dice acá máximo rendimiento deportivo, pero puede ser máximo rendimiento para las actividades cotidianas, para las actividades generales. Entonces, nosotros hablamos de entrenamiento y por ahí se malinterpreta que el entrenamiento es ir a entrenar y fatigarlo a nuestro alumno, ¿sí? Dale, dale, haz ejercicio, metele, metele. ¿Terminaste uno? Bueno, listo, vamos con el otro. Listo, ponele más pesa, vamos, hasta abajo. 6 repeticiones de 12, 6 series de 12 repeticiones. O sea, el sujeto, cuando sale del gimnasio, no puede caminar. ¿Cómo? Ignacio, ¿no se te escucha? ¿Querés preguntar algo? Bueno, se ve que por ahí... Perdón, se dio solo lo... Ay, bueno, está, no hay problema, pensé que querías preguntar algo. Seguimos entonces. Yo, cuando me iba al gimnasio hace un tiempo atrás, me iba al gimnasio, después yo llegaba a mi casa, yo no me podía sentar del dolor que tenía de los músculos, ¿sí? Yo no podía ni hablar de lo cansada que estaba. Hoy en día los estudios científicos comprobaron que eso no es entrenamiento, ¿sí? El incorrecto entrenamiento es darle la actividad a mi alumno, pero darle el tiempo y la posibilidad para que éste se recupere.
me recupero, respiro, tomo agua, ¿sí? Vamos con la segunda vuelta, o la segunda serie. Mi alumno de un entrenamiento tiene que salir caminando, tiene que salir contento, ¿sí? Tiene que salir con ganas de volver al otro día. A eso nos vamos refiriendo con entrenamiento. Diego Rivero, se te activó el micrófono. Bien, seguimos. Bueno, antes de seguir le voy a hacer un pequeño visto. A las 10 vamos a cortar, ¿sí? Hasta donde lleguemos con el Power. 10 minutos vamos a tener de recreo para ir a tomar agua, para movernos un poco, y de ahí nos conectamos 10 y 10 para continuar con la capacitación. Dicho esto, seguimos. Bueno, ya vamos a ver entonces también en futuras clases lo que estamos hablando sobre entrenamiento y recuperación. Que esto, no sé si algunos de ustedes ya lo saben, que lo llamamos supercompensación. Es un tema bastante amplio que lo vamos a desarrollar en futuras clases. Pero para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando sobre entrenamiento. Acá también estamos hablando de entrenamiento que, por ejemplo, el entrenador va a la persona al gimnasio y el entrenador le da la misma rutina a todos. Yo voy con 4 amigas y las 4 hacemos una vez cada uno la misma serie de movimientos y repeticiones. No, eso no es entrenamiento. El entrenamiento, como somos seres individuales, ¿sí? Como solo somos seres únicos, mi entrenamiento no puede ser igual a mi compañera, a la señora, a la ama de casa. No, porque tenemos distintos objetivos, porque tenemos distintas características, tenemos distintos tipos de resistencia, ¿sí? Entonces, mínimamente nosotros tenemos que, cuando va un sujeto a entrenar, bueno, vos venís acá, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué venís? Bien, ¿tenés algún tipo de dificultad, algún tipo de enfermedad, ¿sí? O algún tipo de dificultad postural para realizar ejercicio? Eso influye muchísimo en un entrenamiento, ¿sí? Muchísimo, porque si este tipo tiene algún tipo de desviación de la columna o tuvo una hernia de disco en la cadera, no va a ser el mismo entrenamiento que realiza una persona que no tuvo nada, ¿sí? Que es sana. También lo vamos a ver más adelante cuando trabajamos los diferentes tipos que pueden aparecer de enfermedades o posturales en el entrenamiento. Bueno, también queremos decir que nosotros podemos estudiar, podemos tener 10 posgrados, podemos saber estudiar muchísimo, pero lo que vamos a aprender es con mi alumno, con el sujeto, con el deportista, ¿sí? Según, a ver, las características que él tenga, yo tengo que implementar todo aquello que estudié en el campo. A eso nos vamos refiriendo con entrenamiento. Es por ello que entendemos por entrenamiento el proceso pedagógico y sistemático por el cual, a través de correlativas adaptaciones, conducimos al deportista a la obtención de rendimiento óptimos y máximos. Entrenamiento, proceso pedagógico y sistemático. Pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Pedagogía
la pedagogía debe tener un entrenador, por supuesto, debe tener un profesor, por supuesto. La pedagogía no es solamente el profesor dando clase al frente de un pizarrón. La pedagogía es aquello que nosotros observamos, es aquello que yo estoy observando a mi alumno, analizando, ¿le funciona este entrenamiento? ¿O va a otro tipo de entrenamiento? Esta herramienta, esta carga, este peso, ¿es adecuado para él? Eso es pedagogía, ¿sí? A eso nos referimos con que nosotros, los entrenadores, los preparadores físicos, tenemos que tener pedagogía. ¿Y qué se refiere con sistemático? Que tiene que ir lógicamente de lo más simple a lo más complejo. Va todo entrelazado, ¿sí? Bien, entonces nosotros como entrenadores tenemos que realizar un entrenamiento, una planificación, un seguimiento de nuestro alumno, a nuestro sujeto, de nuestro entrenamiento, ¿sí? Debemos enseñar, o sea, el entrenamiento es un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde debemos enseñar, por ejemplo, la correcta posición del cuerpo para correr, algo tan fácil y simple, pero nosotros debemos enseñarlo, ¿sí? Nosotros debemos corregir las posturas en los ejercicios, enseñarle a nuestro sujeto cómo agacharse, cómo realizar una sentadilla, ¿sí? Nosotros al realizar una sentadilla le estamos enseñando a cómo agacharse para tomar algún objeto. Y ese proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene que hacer sistemático. Entonces, yo inconscientemente en mi casa quiero levantar una olla que se me cayó, ¿cómo voy a bajar? De la manera correcta, ¿sí? Cómo mi cuerpo aprendió y se adaptó a bajar, levantar algo de esa posición. Nosotros los entrenadores debemos tener pedagogía a la hora de enseñar a nuestros alumnos, no solamente la parte de entrenamiento, sino también la parte social, la parte de respeto hacia el otro, la educación, ¿sí? También el tolerar frustraciones. Debemos enseñar a nuestro sujeto, a nuestro alumno, a tolerar frustraciones, ¿sí? Tenemos que enseñarle a respetar reglas, a entender consignas. O sea, que el entrenamiento no es solamente, bueno, vení, tomá, hace esto y listo. No, lleva todos estos pasos, involucra a la pedagogía, involucra a un sistema sistemático, a un proceso de enseñanza-aprendizaje, a una planificación, ¿sí? A lo social, a lo cognitivo. El entrenamiento es completo, va todo en un entrenamiento. Bueno, estamos hablando que el entrenamiento es un proceso, pero ¿qué es proceso? Su significado es ir hacia adelante, transcurso del tiempo o conjunto de pasos sucesivos de un fenómeno natural o una operación artificial. Entonces, proceso quiere decir avanzar. Poco a poco avanzar, ir hacia arriba, ir hacia adelante. ¿Sí? Bueno, colegas, cortamos unos 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Dejamos acá el power y así descansan un ratito y volvemos en 10 minutitos. 10 y 10, ¿sí?
Correcto, correcto. Ya está. Ya despejamos un poco la mente. Vamos a seguir. Voy a compartir el Power mientras. Bien. ¿Seguimos, profe, están? Sí, estamos. Bueno, vamos a arrancar entonces un ratito más hasta que terminemos la clase de hoy. Entonces, estábamos hablando del proceso. Veo, no sé, estuve hablando mucho de proceso, proceso acá, proceso allá. Entonces tenemos que entender qué es el proceso, ¿sí? Que era lo que le estaba explicando. Que el proceso es ir hacia adelante, progresivamente, pero ir hacia adelante. El entrenamiento es pedagógico, ¿sí? Que era lo que yo le estaba explicando, que el entrenador debe tener una pedagogía para sus actividades de entrenamiento y para sus actividades de trabajo y también, ¿por qué no?, de la vida diaria. ¿Por qué nos referimos a la pedagogía que tiene que tener el entrenador? ¿Qué significa eso de ver, observar, entender aquello que está bien, aquello que está mal, aquello que funciona y lo que no funciona? ¿Sí? La pedagogía nos ayuda a poder visualizar nuestro entrenamiento, nuestro trabajo. La pedagogía está muy relacionada a la didáctica. No sé si alguien sabe lo que es didáctica. Entonces decimos, un profesor tiene que tener pedagogía y didáctica. Sí, pero no un profesor solamente para la escuela, ¿sí?, o para la facultad. Nosotros, en nuestras clases de entrenamiento funcional, en nuestro gimnasio, yo que soy profesora de educación física, sí, tengo que tener pedagogía y didáctica en mis clases. ¿Por qué? La pedagogía es lo que yo observo, lo que yo veo, y la didáctica es las herramientas que yo voy a utilizar, las herramientas que yo voy a utilizar en eso que yo vi, en eso que yo observé. Eso es didáctica, ¿sí? Una didáctica puede ser, por ejemplo, la variedad en los ejercicios, ¿sí?, la progresión en los ejercicios. Y debe ser sistemático. Nuestro entrenamiento dice que tiene que ser sistemático. Nuestra planificación debe ser sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Define al sistema como un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y con el entorno. Entonces, sistemático es aquello, lo que nosotros hacemos y que está todo relacionado una cosa con la otra. ¿A qué me refiero? Está relacionado el entrenamiento con la fatiga, con la recuperación, ¿sí?, con el crecimiento en las capacidades. Está relacionado todo lo que nosotros realizamos, está relacionado a lo que es la pedagogía, la didáctica, la empatía, ¿sí?, que ya vamos a ver qué es una empatía. Está relacionado al proceso, la sistematización, la progresión, está todo relacionado. Esto era lo que yo le estaba comentando a ustedes, que el entrenamiento no es una receta, no viene como una receta que dice, punto 1, hacer tal cosa, punto 2, tal cosa, punto 3, tal cosa. No. El entrenamiento es un arte. El entrenamiento, el entrenador, mediante esta pedagogía y esta didáctica, debe producir un proceso de enseñanza y aprendizaje. Donde ese proceso de enseñanza-aprendizaje de los ejercicios, de las actividades que realizan, tiene que
estar caracterizados según las posibilidades y las necesidades de nuestro alumno, de nuestro sujeto, de nuestro deportista. A eso nos referimos con entrenamiento entonces, ¿sí? Hay que cambiar ese concepto que yo me voy, hablo de gimnasio como hablo de cualquier otro tipo de entrenamiento. Me voy, por darle un ejemplo, desde mi experiencia al gimnasio, tenía la receta. 1, 3 series de 12 repeticiones de pecho. 6 series de... Y esa misma receta tenía mi compañera. ¿Se entiende? No, porque yo lo que iba a buscar al gimnasio era, por ejemplo, hipertrofiar mis músculos. Y mi compañera quería bajar de peso. El objetivo de ella era otro. Entonces el entrenamiento tiene que ser otro, ¿sí? Tenemos que hacer entrenamientos. Yo sé que el entrenamiento funcional trabajamos en circuito. En la mayoría de los casos, hay otras variantes también para trabajar. Y que trabajamos con un grupo de personas. Sí, pero el entrenamiento funcional lo que nos está dando es una base. Nosotros trabajamos con ejercicios de base, ¿sí? Con ejercicios que realmente lo puede hacer, como decíamos hoy, una modelo, un señor que trabaja cargando cargas, o un deportista como base. Lógicamente que la función de cada uno de ellos va a ser diferente, ¿sí? Pero lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque el deportista va a utilizar el entrenamiento funcional como preparación para después ir a la técnica y la táctica del deporte. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos entrenamiento. Alcanza objetivos a través de un proceso. Esto es lo que estamos diciendo. Proceso. Ir hacia adelante. Despacio. Pero ir. Identifica patologías. Sí, yo como entrenador en las futuras clases le voy a mostrar las patologías que se presentan a simple vista, sí que la podemos identificar. Adaptaciones del organismo a las cargas de trabajo. Sí, tenemos que ir adaptando nuestras capacidades a la carga de trabajo, que estas cargas de trabajo tienen que ser progresivas. Y nos mejora el rendimiento, por supuesto, aumenta todo lo que sea las capacidades condicionales y coordinativas. Necesidad de posibilidades de deportista. Bueno, esto sí yo ya le había dicho, que la planificación, el entrenamiento debe ser según las necesidades y las posibilidades, aquello que pueda realizar, aquello que pueda hacer nuestro sujeto, ¿sí? Nuestro deportista. Nuevamente, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo como entrenador le tengo que enseñar la postura, yo como entrenador le debo enseñar, corregir los ejercicios, tengo que estar observando, tengo que tener esa pedagogía para poder identificar esto le sirve, esto no le sirve, y rápidamente ir cambiando en la marcha el entrenamiento, los ejercicios, la carga, las distancias. Efectos del entrenamiento. Vamos a ver algunos efectos que el entrenamiento nos da a nuestro cuerpo. Matt Babe, es un autor, define 3 tipos de efectos en el cuerpo. Efecto inmediato. Es el que se produce al terminar la aplicación de la carga. Yo termino mis series de sentadilla, ese es el efecto inmediato. Dejé la barra y a ver, lógicamente se va a producir un efecto en el organismo distinto al que yo estaba, porque se rompe ese equilibrio en el que estaba mi cuerpo, ¿sí? Se rompe ese equilibrio y me produce un estrés
ese estímulo me produce un estrés en el organismo que me va a producir un efecto en el cuerpo. Tenemos efecto resultante, es el que se produce en el periodo subsiguiente hasta la aplicación de una nueva carga. Yo termino mis sentadillas, descanso, me recupero, voy por la segunda serie. A eso es el efecto resultante. Y el efecto acumulativo es el resultante de los efectos anteriores durante un proceso prolongado de entrenamiento. El acumulativo es ya un entrenamiento de un mes, un entrenamiento de 6 meses, de un año. ¿Qué efecto ese entrenamiento se produce en mi organismo, en mi cuerpo? Principios del entrenamiento. Yo le voy a nombrar en esta clase cuáles son los principios de entrenamiento. Porque los principios de entrenamiento lo vamos a desarrollar uno por uno en una futura clase. Pero para que ustedes tengan en cuenta de los principios de entrenamiento qué son, les voy a sintetizar. Es una serie de normas o guías generales que deben respetarse para conseguir una preparación deportiva racional y óptima que pueda conducir al éxito. Navarro 2014 es el autor. Entonces, ¿cómo se clasifican los principios de entrenamiento? No sé si ya habían escuchado porque se habla muchísimo de los principios de entrenamiento. Los clasificamos en pedagógicos y carácter biológico. Los pedagógicos tenemos principio de individualidad, que es lo que yo le había nombrado. Nosotros para realizar un entrenamiento tenemos que tener estos principios bien en claro. Como el principio de individualidad, que la persona es una, es única, no hay dos, entonces mi entrenamiento debe ser para esa persona con el objetivo que se plantee. Principio de multilateralidad quiere decir que vamos a utilizar múltiples actividades, múltiples ejercicios, variaciones, progresiones. Principio de participación activa es el que yo involucro a mi alumno. Le voy diciendo, bueno, ejercicio que vas a hacer te va a servir para esto. O sea, le voy haciendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, una participación activa. No es que yo le digo, bueno, haceme 20 series de cuádriceps y después hacemos gemelo. Y está. No, es un proceso donde yo voy y le explico, mira, nosotros trabajamos el cuádriceps, nosotros vamos a fortalecer el core con estos músculos, porque te va a servir para un mejor equilibrio del cuerpo, del organismo, una mejor eficiencia en tus movimientos, vamos a prevenir lesiones. A eso se refiere con participación activa. Principio de variabilidad. Esto quiere decir que nuestro entrenamiento debe ser variado. Si yo estoy trabajando un grupo muscular, debo poner para ese grupo muscular varios ejercicios que trabajen el mismo grupo muscular. A eso se refiere con variabilidad. Principio de unidad funcional. Tenemos que entender que en el entrenamiento funcional nuestro cuerpo trabaja un todo. Todos los organismos juntos. Se activa todo el cuerpo para que yo realice un ejercicio. Principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga se da cuando nosotros estamos dándole cargas inadecuadas, cuando nuestras cargas son muy pesadas, cuando nuestras cargas están muy elevadas y por sobre encima de las posibilidades de nuestro sujeto, de nuestro alumno. Principio de supercompensación. Este también es un tema bastante amplio que lo vamos a ver en futuras clases, pero la supercompensación le voy a dar un resumen de lo que es. Yo estoy en mi línea de equilibrio, mi cuerpo está en equilibrio, me voy al gimnasio en mi línea de equilibrio.
Mi entrenador me da una carga, un estímulo, ¿sí? Yo empiezo a trabajar. ¿Qué va a pasar? Me voy a cansar, me voy a fatigar. Mis capacidades van a disminuir. Termino de hacer mi ejercicio, me voy a recuperar, mis capacidades van a subir. Y cuando yo me recupero, se produce la supercompensación. ¿Por qué? Porque no estoy más trabajando en ese nivel en que llegué, sino que estoy trabajando en un nivel superior. Y ahí otra carga, otra vez me voy a fatigar, me voy a recuperar y voy a tener un superior rendimiento. Ya vamos a ver en profundidad lo que es la supercompensación. El principio de continuidad nos refiere que nuestro entrenamiento debe ser continuo. Debe ser mínimo 3 veces a la semana, pero ir incrementando a 4 veces a la semana, hasta 5 veces a la semana y hasta 6 veces a la semana. A eso se refiere con principio de continuidad, que a mí no me sirve nada ir a entrenar un lunes, después me voy el viernes. Nada. Principio de especificidad y transferencia. El principio de especificidad y transferencia quiere decir, habla de las cargas. Cuando hablo carga, estoy hablando de distancias, ¿sí? De kilos, estoy hablando de metros, estoy hablando de tiempos, ¿sí? Es la transferencia que nos da esas cargas a nuestros organismos. También se va a profundizar. El principio de periodización. El principio de periodización dice que nuestro entrenamiento debe ser sistemático y progresivo. ¿Sí? Eso lo vamos a profundizar mucho también cuando hablamos de planificación, que lo vamos a hacer. Y el principio de recuperación, que es sumamente importante en el entrenamiento, ya sea la recuperación después de cada actividad, entre serie y serie, o la recuperación hasta la otra sesión de entrenamiento, que es hasta el otro día o hasta próximos días. Bueno, estos son a grandes rasgos lo que son los principios de entrenamiento. Ahora, vamos a entrar, hablamos de entrenamiento funcional, acondicionamiento físico, hablamos de entrenamiento, ahora vamos a hablar un poco de entrenamiento deportivo. El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de adaptaciones morfofuncionales, psíquicas, técnicas, tácticas, logradas a través de cargas funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo rendimiento de las capacidades individuales y en un deporte. Profesor González Vadillo. Entonces, el entrenamiento deportivo también vamos a desarrollar y a incrementar todas las capacidades, que ya saben cuáles son, pero lo que le vamos a agregar acá en el entrenamiento deportivo es la técnica y la táctica en un deporte, ¿sí? Voy a aclarar qué es la técnica y la táctica porque me preguntaron, un alumno no sabía qué era, así que bueno, aclaro. ¿Qué es la técnica? La técnica es aquello que nosotros como entrenadores enseñamos técnicas, por ejemplo, específicas del deporte. Si hablamos de vóley, yo le tengo que enseñar a mi alumna la técnica del golpe de arriba. Cómo van las manos, hasta a dónde la correcta posición de los codos, ¿sí? A eso me refiero técnica del saque de arriba, cómo tengo que colocar el codo, de a dónde sale la mano, cómo debo lanzar la pelota, cómo tienen que estar las piernas, eso son técnicas. Y las tácticas es aquella agilidad que yo le tengo que enseñar a mi alumna en
ganar el juego. Por ejemplo, si estamos hablando de vóley, yo tengo que enseñarle a mi alumna que ella, mediante el juego, busque los lugares vacíos donde pueda realizar el tanto. Eso es táctica, tener esa agilidad, ¿sí? Para hacer un poco de historia, así muy a grandes rasgos, para conocer desde dónde viene el entrenamiento deportivo, cuál es su historia. La imagen que estamos viendo es la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos modernos, allá, en 1896. Entonces, ¿cómo era el entrenamiento deportivo en esa época? Esto se realizaba en la antigua Grecia, esto viene desde la antigua Grecia, donde la preparación de los jugadores de los Juegos Olímpicos solo se realizaban para que ellos vayan a competir en los Juegos Olímpicos. ¿Y quién lo entrenaba? Le entrenaba a alguna persona que había participado anteriormente en los Juegos Olímpicos. O sea, que no tenían los ejercicios que entrenaban y realizaban no tenían ningún aval científico, ¿sí? No tenían ningún aval científico. Entonces, el entrenador solamente los preparaba repitiendo o poniendo en manifiesto las experiencias que él tuvo en el entrenamiento olímpico anterior. Y solamente se entrenaban unos meses antes de la competición. Cuando sabemos que hoy en día el entrenamiento para realizar una competición deportiva es todo el año y es prácticamente desde que comenzamos a caminar que se te prepara, ¿sí? Entonces, los participantes, los atletas solamente se entrenaban unos meses antes para esta competencia. Eso quería recalcar con respecto a la historia del entrenamiento deportivo. Vamos a ver algunos objetivos del entrenamiento deportivo. Lograr y aumentar un desarrollo multilateral y físico. Busca aumentar el desarrollo multilateral y físico. Lo multilateral, se acuerda que eran múltiples actividades, múltiples tareas, ¿sí? Asegurar y mejorar el desarrollo físico específico determinado por las necesidades del deporte en particular. Busca desarrollar, más allá de tener una base, busca desarrollar lo que yo le estaba diciendo, la técnica y la táctica específica del deporte. Realizar y perfeccionar la técnica y la táctica de cada deporte en particular. Perfeccionar, ¿sí? No solamente busca realizar, sino ir perfeccionando en la técnica, en la táctica. Cultivar las cualidades evolutivas, ¿sí? Evolutivas, ir evolucionando. Prevenir lesiones, lógicamente, busca, en todos los tipos de entrenamiento busca prevenir lesiones. Transportar todo el potencial del individuo hacia el rendimiento deportivo. Todo el potencial que él haya adquirido como base, como técnica, como táctica, debe tener la capacidad mental para poner todo ese potencial el día de la competición. A eso se refiere como un gran objetivo. ¿Cuáles son los métodos de entrenamiento deportivo? Tenemos 3 métodos. Puede ser método continuo. ¿Qué es el método continuo? Entrenamiento cuya duración sobrepasa los 30 minutos y están enfocados en una mejora de las condiciones aeróbicas del deportista. Podemos entrenar de manera continua, que vendría a ser un entrenamiento aeróbico, ¿sí?
Podemos entrenar con un método de interválico, que es alternancia de fase de carga y recuperación. Esto era lo que estábamos hablando anteriormente. El método interválico, yo realizo mi carga, me recupero, realizo mi carga, recupero, ¿sí? Ese es el método interválico. Y después tenemos el método de competición, mejora de las condiciones físicas y psíquicas del deportista para la disciplina en la que compite. También se trabaja en aspectos técnicos tácticos para lograr la excelencia. El método de competición, ya vamos buscando el desarrollo y el perfeccionamiento de las técnicas y las tácticas. Bueno, dice, debemos destacar el proceso científico deportivo como el responsable del desarrollo actual del deporte. Por eso le quería comentar cómo era el deporte antes, ¿sí? Que no tenía ningún aval científico. Cuando hoy, todo lo que realiza un entrenador tiene un aval científico, está estudiado. Y este proceso científico se va actualizando día a día. Por eso la importancia que nosotros nos capacitemos todo el tiempo. Ayuda al deporte mediante el aporte de conocimientos y metodologías que le proporciona al entrenador confianza para enfrentar el proceso de entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si tenemos un aval científico en lo que estamos haciendo, primero que vamos a tener mayor metodologías y conocimientos al respecto. Y segundo, que nosotros, los entrenadores, podemos planificar tranquilamente, ¿sí? Porque tenemos un aval científico. Tenemos un respaldo que nos diga, sí, hace esto porque esto es lo correcto. Posibilita un uso racional de los medios y los métodos. El aval científico nos da un uso racional de los medios y los métodos. Los métodos fue lo que recién estuvimos hablando, que eran los 3, continuos, interválicos y de competición, ¿sí? Entonces, al tener un aval, un estudio, yo puedo utilizar estos métodos o los medios para un mejor desarrollo de lo que estamos planificando y realizando. Constituye al desarrollo de las capacidades del deportista. Constituye el desarrollo de las capacidades del deportista. Nosotros, al tener un aval científico, lógicamente las capacidades del deportista va a estar en mayor y mejor proporción de desarrollo. ¿Por qué se estudia? Se estudia movimiento por movimiento, se analiza, ¿sí? Fortalecen el proceso de selección, claro, en un amplio abanico de selección, pero yo voy a ver que, según este estudio científico, qué es lo mejor para mi entrenamiento y para mi sujeto. Organizar y administrar de forma adecuada las actividades que permitan un desarrollo integral del atleta y el logro de sus objetivos deportivos. Con un aval científico, mis objetivos van a ser alcanzables, ¿sí? Características del entrenamiento deportivo. Vamos a ver algunas características. Del entrenamiento deportivo. Es un proceso planificado pedagógico y científico, lo que estuvimos hablando. Pedagógico y científico. Se aplican una serie de ejercicios corporales, ¿sí? Ejercicios corporales como base. Se desarrollan las capacidades físicas, mentales y sociales del atleta o del equipo, ¿sí? Se busca el desarrollo de las capacidades físicas, que ya les dije las capacidades físicas, ¿cuáles son? Las mentales, tenemos que buscar el desarrollo y el fortalecimiento mental de nuestro atleta, y lo social, ¿sí? Porque el deporte trabaja en conjunto, trabaja en una sociedad, en equipo,
Implica también una preparación técnica, táctica y estratégica, esto era lo que le estaba explicando, la técnica, la táctica y la estrategia que el jugador debe ir utilizando durante el juego, eso lo tenemos que enseñar nosotros, los entrenadores. Se estudia la reglamentación e historia del deporte practicado, por supuesto. Mi alumno, mi deportista debe conocer, lógicamente, la reglamentación como la palma de la mano, pero también debe conocer la historia del deporte, de dónde viene, por qué viene así, o sea, tener, le podemos comparar, por ejemplo, mira, esto se hacía antes, esto hacemos ahora, esto, fíjate cómo hace este equipo, cómo entrena, cómo juega, nosotros tenemos que hacer esto, o sea, ir utilizando esas comparaciones. El trío de componentes constituyen el contenido de la preparación deportiva: la competición, la recuperación y el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi competición, donde mi alumno, mi sujeto, va a dejar todo de sí, ¿sí? Donde él tiene que poner todo su potencial y todo su desarrollo psíquico en esta competición. Luego de esta competición, mi deportista tiene que tener un proceso de recuperación. Esta recuperación puede ser activa, pasiva, ¿sí? Activa, qué sé yo, puede hacer alguna actividad como hobby. O sea, si estamos hablando de fútbol, mi alumno, mi deportista, puede hacer algo que le guste. Por ejemplo, nadar, ¿sí? Eso es una recuperación activa. Y también necesita de la recuperación pasiva, que es dormir adecuadamente, descansar los músculos, puede hacer unas sesiones de masaje a los músculos. Ya vamos a ver ampliamente y en profundidad el tema de recuperación. ¿Para qué? Para que después vaya al entrenamiento. Volvemos al entrenamiento. Entrenamos, técnica, táctica, las capacidades físicas, todo para volver a una futura competición. Y así sucesivamente. Ahí está el autor. Elementos básicos del entrenamiento deportivo. Bueno, esto se refiere más que nada a qué elementos nosotros necesitamos para llevar a cabo un entrenamiento. A grandes rasgos, porque, como le dije, hoy es una clase donde vamos a ver más que nada todo lo que sea conceptos generales para luego ir a lo específico. Entonces, los elementos que yo tengo que tener como para un entrenamiento deportivo son objetivos. Estos objetivos deben ser alcanzables, que no sean objetivos inalcanzables, ¿sí? Objetivos fáciles, concretos, no objetivos así ultra galácticos que después no lo podemos llevar a cabo y no lo logramos. Eso trae toda una frustración inconsciente. Tenemos que tener contenidos, ¿sí? Una vez que yo tengo mi objetivo, tengo que ver a ver qué contenidos voy a poner en mi entrenamiento. ¿Qué método voy a utilizar? Que eran los métodos que vimos recién anteriormente, el continuo, el interválico y el de competición. Bueno, en esta clase, ¿qué método voy a utilizar? Y por supuesto, los ejercicios en sí de la práctica. El entrenamiento deportivo debe estar constituido por las siguientes preparaciones. Entrenamiento físico, todo lo que sea el desarrollo de las capacidades físicas. Entrenamiento técnico, que era lo que yo le dije, enseñarle, por ejemplo, cómo poner el pie y cómo poner el cuerpo para que la pelota entre en el ángulo del arco de fútbol. Eso es la técnica.
entrenamiento táctico y estratégico, entrenamiento psicológico y mental, ¿sí? Esto se logra mucho a través de las charlas que tenemos grupal, de las charlas individual, ¿sí? Esto es mediante la empatía que tiene el entrenador con el alumno. Reglamentaciones del deporte, por supuesto, no puede desconocer ni un punto de reglamentación del deporte, y estas reglamentaciones en el deporte también se van actualizando, sí. Por eso hay que conocer las actualizaciones también. Historias y anécdotas del deporte practicado. Esto era lo que yo me refería anteriormente, que nosotros como entrenador, si tenemos un grupo que va a competir, tenemos que contarle historias, tenemos que contarle anécdotas, tenemos que ir viendo, mostrándole el ante, ahora, cómo practica analizar el juego de un equipo de fútbol, si hablamos de fútbol, analizar los movimientos, cómo se mueven, a eso se refiere. Bueno, ¿qué queremos? Acá le quiero explicar que no solamente existe el entrenamiento deportivo en la parte de competición. Tenemos 3 tipos de entrenamiento. Tenemos el de alto rendimiento, que es considerado también como deporte y espectáculo. Para que un deportista sea considerado de alto rendimiento debe contar como mínimo con una marca o un resultado a nivel regional. Puede ser, por ejemplo, un sudamericano, panamericano, europeo, etc. ¿Sí? Acá tenemos entonces, tenemos la competición de alto rendimiento, ¿sí? Acá tenemos el deporte social o recreativo, con los que desarrollan actividades motrices con el objetivo de controlar algunos aspectos particulares, como el peso corporal, el asma, las afecciones cardíacas y circulatorias, etc. Y hasta sencillamente como una forma de sentirse bien física y psíquicamente, o juego y diversión. Este es el deporte barrial, es el deporte que nosotros vamos a realizar para pasarla bien, es el deporte que nosotros elegimos como hobby realizarlo, ¿sí? Y que nos ayuda, lógicamente, en todo lo que sean las cuestiones del peso corporal, en la salud y en las cuestiones sociales, por supuesto. El tercero es otra variante del deporte, es el escolar. Tiene características formativas y sirve como un medio educativo. Aquí quizás lo más importante de su práctica pasa por educar en normas de convivencia, aceptaciones de las reglas y normas o tolerancias a la frustración. Acá tenemos un deporte escolar, donde ya no busca, o sea, la competición, ¿sí? Ya no busca jugar por jugar, sino que ya tiene objetivos en educar en normas, en respetar reglas, en respetar las convivencias, en respetar al compañero, en tolerar frustraciones, en respetar turnos de trabajo y muchísimos otros objetivos más. Capacidades y estímulos. ¿De qué depende que un deportista sea de alto rendimiento o recreativo? Básicamente de su capacidad física, de la herencia y la genética. Básicamente de su capacidad física, de la herencia y la genética que tiene su cuerpo, que nace. Estas capacidades físicas llamadas por el investigador Meynell condicionales son las que el ser humano trae de nacimiento, están en todos nosotros y potencialmente pueden desarrollarse en función de los estímulos que se reciban. A su vez, está donde puede llegar a su incremento también estas condiciones genéticas, o sea, que nosotros traemos estas capacidades físicas desde nacimiento, pero depende de nosotros
¿Cómo la desarrollamos? El entrenamiento deportivo es un proceso planificado complejo, que organiza cargas de trabajo caracterizadas por ser progresivamente crecientes, destinadas a estimular los procesos fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. López, 2017, es el autor que definió así a grandes rasgos lo que estuvimos hablando. Bueno, hasta acá llegamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran aportar? Los escucho. O si no, ya nos estaremos viendo el sábado que viene a la misma hora, ¿sí? Con otros temas ya más específicos. Hoy vimos mucho lo que es concepto, a grandes rasgos, ¿sí? Aprendimos lo que era entrenamiento deportivo, aprendimos la diferencia entre entrenamiento, entre acondicionamiento físico, entrenamiento funcional, ¿sí? Fuimos viendo un poco de todo, vimos un poco de historia, así que bueno, espero que me hayan entendido y que haya sido bastante práctica y llevadera la clase. Si no hay, sí, José Franco levantó la mano. Sí, profe. La diferencia entre entrenamiento funcional y CrossFit. Quería saber más o menos una diferencia ahí. Mira, el entrenamiento funcional estamos diciendo que son actividades que uno realiza sin peso, con el propio peso del cuerpo, ¿sí? Y que es para la salud, que lo pueden realizar más que nada para la salud. Por eso es entrenamiento funcional, de funcionalidad. Mira, yo te voy diciendo, el tema de CrossFit y el tema de muchos otros conceptos se van actualizando lo que es con la moda, ¿sí? El CrossFit utiliza ya entrenamiento militar, entrenamiento pesado, con cargas pesadas, ¿sí? El CrossFit no es para mi ama de casa, ¿sí? No es para alguien que se va a iniciar en el entrenamiento. El que se quiere iniciar para entrenar tiene que hacer un entrenamiento funcional, tiene que hacer un acondicionamiento físico. El CrossFit está armado más como una moda, van copiando acciones que hacen los militares, por ejemplo, era lo que yo había leído y aprendido sobre el entrenamiento CrossFit, por eso no sé si yo he visto que trabajan con ruedas, ¿me entendés? Con muchas cargas, o sea, esa es la diferencia que hay entre uno y otro, son muy amplias, muy amplias. No sé, ¿te contesté tu pregunta, José Franco? Sí, ya Dale. entendido, profe. Bueno. Lo que es el tema del entrenamiento es mucho también el tema de marketing, ¿sí? Lo que va pasando es que a medida que va pasando el tiempo, nosotros tenemos que ir viendo la manera de ir actualizando, ya no nos podemos quedar en nuestro entrenamiento clásico y antiguo. Por eso se va poniendo CrossFit, se van poniendo otros tipos de entrenamientos así que llaman la atención de las personas, ¿sí? Y sí, tienen características diferentes. Mucha diferencia hay entre uno y otro, por supuesto. Bueno, si no tenemos más preguntas, los dejo, porque enseguida tengo que también conectarme para dar clases. Así que bueno, me despido si no hay más preguntas. Gracias por todo y nos vemos en la próxima clase. Igual, muchas gracias, profe. A partir del lunes se estaría enviando el usuario y la contraseña para que puedan acceder a la plataforma. Esta clase está grabada, se sube a la plataforma y la profe me va a enviar su PowerPoint para que yo pueda alzar la plataforma.
Desde ya, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado. Buen fin de luego. semana para todos. Igualmente, gracias. Chao, Hasta luego, buen fin de. chao, chao.